Pues en la anterior clase os he enseñado a cómo dejar de utilizar el RSI porque no sirve absolutamente de nada. Si queréis ver divergencias, ya sabéis que tenéis las divergencias institucionales que son mucho más fundamentadas. Y en este caso, pues voy a hacer lo mismo con Fibonacci, lo que yo llamo Fibonacci 2.0, y os voy a enseñar a cómo utilizar correctamente Fibonacci. Ya os he dicho que mucha gente, los que no tienen ni idea, utilizan Fibonacci para buscar soportes y resistencias mágicos en medio de la nada sin ningún tipo de sentido, y no es lo que hay que hacer. Como tenéis que utilizar correctamente Fibonacci, es para medir el porcentaje de un retroceso. Y esto es muy importante y os lo voy a explicar. Ya os he dicho que el mercado está formado por movimientos impulsivos, retrocesos, movimientos impulsivos, retrocesos, etcétera, 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 ¿vale? Y con esto podemos formar los patrones de agotamiento de tendencia. Pero en el trading lo que queremos, por ejemplo, si queremos coger un movimiento impulsivo, que la idea es que operéis los movimientos impulsivos, pues queremos entrar en el mejor punto posible e intentar salir pues en el mejor punto posible, ¿no? Pero también lo que queremos es que el movimiento que vayamos a coger pues sea lo más largo posible para intentar sacarle el mayor riesgo a beneficio, ¿vale? Y ahí es donde entra en juego Fibonacci. ¿Por qué? Si yo os digo lo siguiente, si os digo que el precio va a formar un retroceso y yo quiero coger el siguiente movimiento impulsivo, pues esto es un poco como el gimnasio. Os voy a hacer una similitud entre el gimnasio y lo vais a entender a la perfección. Para que el próximo movimiento impulsivo sea sano, sea fuerte, tenemos que tener un retroceso también sano. Y esto es un poco como el descanso entre series en el gimnasio. Por ejemplo, si vosotros estáis haciendo press banca, o en vez de gimnasio, si hacéis, si corréis ¿no? en el circuito, y queréis correr a vuestro máximo potencial, o queréis hacer press banca y trabajar bien el pecho, pues no podéis hacer una serie de press banca, descansar 2 segundos y luego hacer otra serie de press banca, porque no le habéis dado tiempo suficiente al pecho para descansar para que la siguiente serie que vayáis a hacer sea óptima. Y lo mismo pues para todos aquellos que hacéis deporte, por ejemplo, correr. No podéis hacer una vuelta, intentar hacer la máxima velocidad en el circuito, descansar 2 segundos y hacer otra vuelta. Si queréis optimizarlo al máximo y entrenar de la manera más eficiente, tenéis que dejar los tiempos de descanso óptimos. Pues esto es exactamente lo mismo. Para que el próximo movimiento pueda ser un movimiento impulsivo, fuerte y sano, pues el retroceso también tiene que ser un retroceso de una cierta magnitud. Y ahí es donde vamos a utilizar Fibonacci, ¿vale? Mucha gente, ¿qué es lo que hace? Fibonacci siempre lo trazáis de atrás para adelante, ¿vale? Entonces, lo vamos a trazar de aquí a aquí. ¿Qué es lo que hacen los novatos? Trazan Fibonacci y esperan que el precio rebote en unos de estos puntos simplemente porque sí, sin ningún sentido. Pero yo no os digo eso. ¿Qué es lo que hago yo en Fibonacci? Vamos a los ajustes de Fibonacci. Voy a ponerlo aquí al lado para que lo veáis. Primero, la línea de tendencia esta la quitamos, que no tiene ningún tipo de sentido, ¿vale? El relleno de los colores, el fondo, también lo quitamos porque no sirve absolutamente de nada, ¿vale? Precios, si queréis poner los precios, lo ponéis, si no, no. Niveles, podéis poner valores, podéis ponerlo en porcentajes, lo que queráis, ¿vale? Y lo que hay que hacer es quitar todas estas líneas inútiles. Y una cosa tenéis que saber, para que el próximo movimiento sea un movimiento sano, como mínimo el precio tiene que retroceder el 50% del movimiento impulsivo. Entonces, el valor 1 es desde donde hemos empezado a medir y el 0 es el punto final, ¿no? En este caso el máximo. Entonces el 0 y el 1 lo mantenemos. El resto, fuera. No nos sirven absolutamente de nada. Y aquí vamos a poner 0.5, ¿vale? Que sería el 50%. Volvemos a los ajustes del indicador. Yo lo que suelo hacer es que el valor 0 me lo pongo en negro y el valor 1, ¿vale? El valor 1, perdón, ¿vale? También me lo voy a poner en negro, ¿vale? Entonces, el 50% yo me lo pongo en rojo para que salte a la vista, porque como mínimo, si vosotros queréis coger un movimiento impulsivo, tenéis que dejar que el precio retroceda un 50%. Si el precio no retrocede un 50%, podemos tener un movimiento impulsivo fuerte, lógicamente, pero es menos probable. Al final, acordaros, se trata todo de estadística. Entonces, si yo quiero coger este movimiento impulsivo de aquí, pues estáis todos de acuerdo que si tengo un retroceso así de pequeñito es poco probable que el próximo movimiento impulsivo sea fuerte, ¿no? El precio le tenemos que dar su tiempo de descanso, su tiempo de retroceso para que el próximo movimiento sea fuerte. Por lo cual, como mínimo, queremos que el precio retroceda un 50% del movimiento impulsivo. Y luego estaría la zona de
OTE. ¿Qué significa OTE? Significa Optimal Trade Entry. En castellano, zona óptima de entrada. ¿Cuál es esta zona óptima de entrada? Pues bien, vamos a los valores, ¿vale? Vamos a activar dos nuevas casillas y es el valor 0.618, ¿vale? 0.618 y yo me lo pongo en azul. Y luego el otro valor es el 0.786 y también me lo pongo en azul. Entonces, este es el Fibonacci que yo utilizo, ¿vale? Entonces, como mínimo queremos ver que un retroceso llegue a superar el 50% del movimiento impulsivo. Esto es un retroceso sano, ¿vale? Pero para que un retroceso sea óptimo, la zona óptima de un retroceso es esta de aquí, entre el 0,618 y el 0,786, ¿vale? Pero me da igual que el precio rebote en una de estas líneas. Lo que quiero es esto, es medir el porcentaje de un retroceso. Si el retroceso es superior al 50%, perfecto, esto es lo mínimo que yo quiero ver. Y si ahora bien, si el retroceso me llega a mi zona óptima de entrada, esto ya es lo mejor que podéis ver, porque esto es la zona óptima de entrada. La vamos a llamar zona óptima de entrada y si vosotros podéis tomar el trade en este punto, pues lógicamente, pues más que mejor, ¿vale? De hecho, disculpad, vamos a hacerlo bien, ¿vale? Si podéis tomar el trade en este punto, pues perfecto, ¿vale? Pero da igual que toméis el trade aquí, aquí o aquí, ¿vale? Lógicamente, cuanto más bajo lo toméis, mejor, ¿vale? Pero da igual, si vosotros entráis aquí, podéis entrar perfectamente, pero si el precio os ha retrocedido como mínimo un 50% y lo ideal sería en esta zona de OTE, ¿vale? Entonces, una vez tenéis esta configuración, si queréis podéis guardarla, ¿vale? ¿Cómo? Si vais en plantilla, le dais a guardar como, le ponéis un nombre, le dais a guardar y yo ya la tengo guardada. Por ejemplo, si me voy a configuración por defecto, ¿vale? Y elimino este garabato que he hecho aquí, ¿vale? Y pongo mi Fibonacci, pues fijaros que yo vengo aquí, ahí, disculpar, selecciono Fibonacci, vengo aquí arriba, una vez tenéis la plantilla guardada, y aquí ya tengo yo marcada OTE, ¿vale? Tengo una plantilla con la zona de OTE, habéis visto que yo he quitado los precios y los niveles, lo de 0,618 y 0,786 o 0,5, porque no hace falta, cuanto más limpio el gráfico mejor. Y aquí ya tengo guardada pues mi plantilla de Fibonacci con OTE. También tengo una solo para ver los retrocesos del 50% y luego tengo una que me lo divide en cuartos, pero bueno, esto ya os lo explicaré más adelante. Por el momento, OTE, ¿vale? Que es lo ideal. Y si vamos a ver el gráfico del euro dólar, pues vais a ver que siempre, siempre, siempre todos los retrocesos como mínimo son del 50%. Un retroceso sano. Por ejemplo, fijaros que aquí el precio nos hace un movimiento impulsivo muy fuerte, retrocede, consolida un poco, tenemos una zona de mínimos relativos a la cual el precio reacciona y sube. ¿Y cómo sé yo que como mínimo iba a subir hasta aquí? Pues porque si yo cojo Fibonacci y me lo trazo de aquí a aquí, podéis ver, dejar que ponga las líneas con un grosor 2, podéis ver que en este caso no llega a nuestra zona de OTE, pero podéis ver como sí que es un retroceso superior al 50%. Por lo cual sabemos que a partir de aquí el precio ya tiene rumbo abierto para corregir a la baja. Misma historia. Si yo me vengo aquí, ¿vale? Y trazo Fibonacci de aquí a aquí, yo veo que este retroceso que tenemos aquí no es un retroceso que llegue a la zona del 50%, por lo cual sé que antes de que el precio suba es probable que volvamos a tener una corrección porque como mínimo me tiene que corregir un 50%. Y fijaros lo que ocurre, no solo acaba llegando a la zona del 50%, sino que entra en nuestra zona de OTE. Y cuando entra en nuestra zona de OTE, ¿qué es lo que nos ha formado? Estamos en temporalidad diaria. Vamos a ver esto, por ejemplo, en 4 horas y vamos a buscar qué es lo que nos forma el precio. Patrón de agotamiento de tendencia, llegamos a la zona de OTE. Puede que hay veces que entra y se queda aquí a la perfección, hay veces que el precio entra y nos da una pequeña mecha por debajo, no pasa nada, ¿vale? Pero incluso solo que el precio haga así, esto ya es válido, el precio ya ha retrocedido a la zona óptima de entrada. Entonces, ¿qué es lo que nos hace el precio? Patrón de agotamiento de tendencia, tenemos nuestro shock, este movimiento que no consigue formar un nuevo mínimo y el precio ya se nos va para arriba, ¿vale? Entonces, siempre, 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 y podéis buscarlo en los gráficos, podéis entretener a buscaros esto en múltiples temporalidades, etcétera, etcétera, como mínimo siempre el precio tiene que retroceder un 50% para que el próximo movimiento sea un movimiento sano, ¿vale? Y vamos a ver un montón de ejemplos. De hecho, fijaros, volviendo a hablar del tema de las correlaciones, volvemos en temporalidad diaria, fijaros lo que ocurre.
¿vale? Si comparamos un poco la libra y el euro, ¿vale? Aquí el euro no ha conseguido llegar a la zona del 50%, por lo cual ha consolidado un poco más, llegamos a la zona de OT y se nos va para arriba. Y la libra, fijaros lo que nos hace aquí. La libra nos forma una SMT, ¿vale? El euro no consigue formar ese nuevo máximo, por lo cual, ¿esto qué es? Es una divergencia bajista a favor de la libra. La libra no nos llega a la zona de OT, porque si vamos a coger Fibonacci, lógicamente no todo siempre se respeta al pie de la letra, ni tan solo llega al 50%, pero ¿qué es lo que hemos dicho? Son activos altamente correlacionados. La libra no ha retrocedido un 50%, pero el euro sí que ha llegado a nuestra zona de OT. Por lo cual, a partir de aquí, libra para arriba, euro para arriba, ¿vale? Y como os digo, esto lo podéis buscar en todos los activos sin ningún tipo de problema. De hecho, vamos a buscar un montón de ejemplos más. Vamos a bajar a temporalidades más bajas, por ejemplo, temporalidades de 1 hora y vamos a buscar todo esto, ¿vale? Fijaros, vamos a centrarnos y vamos a buscar a partir de aquí, qué es lo que tenemos, ¿vale? Aquí tenemos un movimiento impulsivo. Yo cojo Fibonacci, cogemos todo el movimiento. ¿Dónde nos rebota el precio a la perfección? Zona de OTE. No solo esto, sino que a lo largo de estas caídas que tenemos aquí, ¿vale? Si vais a temporalidades más bajas lo vais a ver bien, pero yo me voy a quedar así. Si yo cojo y mido este movimiento impulsivo, esta mecha, ¿dónde la tenemos? En zona de OTE. Llega a OTE, ¡pum! Movimiento impulsivo. Si cogemos este otro movimiento impulsivo y vamos de esta mecha a esta mecha, ¿dónde llega el precio? Zona de OTE. En este caso sobrepasa un poco, pero habéis visto cómo ha venido a buscar zona de OTE y se nos va para abajo. No consigue formar un nuevo mínimo. El precio nos sube. En este caso, cogemos de aquí a aquí y podéis ver que sobrepasa un poco zona de OTE, pero ¿dónde ha encontrado el freno el precio? En la zona de OTE. Y a partir de aquí, ¡pum!, para arriba. Y así una vez tras otra, tras otra, tras otra y tras otra, ¿vale? Entonces, vamos a buscar un montón de ejemplos. Por ejemplo, aquí que tenemos movimiento impulsivo, ¿vale? No es muy bonito, pero es un impulsivo porque me está rompiendo estos mínimos. Cojo mi Fibonacci, donde tengo el rebote en zona de OTE, ¿vale? Entonces, aquí tenemos un retroceso. Cojo Fibonacci de aquí, cojo Fibonacci de aquí a aquí, zona de OTE, en este caso clavada al pie de la letra. Fijaros, aquí tenemos también impulsivo, retroceso, impulsivo. Cojo Fibonacci de aquí a aquí, zona de OTE clavada al pie de la letra. Fijaros, impulsivo, retroceso. Vamos a ver, este no va a llegar a OTE, pero sí que nos llega... Ah, no, sí, fijaros, nos llega también a OTE. ¿Vale? Entonces esto lo vais a ver en todas las temporalidades y en cualquier momento. Y lógicamente hay excepciones, ¿vale? Si vamos a mirar este retroceso, aquí tan solo llega al 50%, por lo cual ya sería una zona válida para entrar en ventas, ¿vale? Hemos dicho que como mínimo, para que un retroceso sea sano, queremos ver un retroceso del 50% mayor y para que sea óptimo, zona de OT. Entonces, en este caso, tenemos movimiento impulsivo, retroceso del 50%, nos vamos para abajo. Si ahora mido este movimiento impulsivo, el precio donde nos viene a rebotar exactamente, zona de OT y se nos va para abajo. Misma historia, de aquí a aquí, es que fijaros que esto siempre pasa. De aquí a aquí, ¿dónde viene el precio a rebotar? Zona de OTE y una vez llega a la zona de OTE se nos va para abajo. Y así una vez tras otra, tras otra y tras otra y tras otra. Y es que no me voy a cansar. Fijaros, pim, pim. Llega al 50%, llega a OTE, nos vamos para arriba. Pero vais a ver, aquí tenemos un ejemplo en el que el precio no lo hace. Si vamos a medir este retroceso, fijaros que en este retroceso el precio ni tan solo llega a la zona del 50% y se da la vuelta. Lógicamente, no todo es matemático y no todo siempre se va a cumplir al pie de la letra, ¿vale? Pero si vamos a medir este otro movimiento impulsivo que tenemos aquí, pim, pim, OTE y para arriba. Y siempre, siempre, siempre va a ocurrir así. Fijaros, aquí tenemos un movimiento impulsivo más grande. De aquí a aquí, 50%. Y todo el rato sin parar. Y repito, lógicamente van a haber excepciones. No siempre el precio llega a nuestra zona de OTE. Pero, por ejemplo, a nivel más macro hemos analizado movimientos impulsivos por aquí, pero aquí tenemos un pedazo de movimiento impulsivo más macro. Si trazo, 50% para arriba y así todo el rato. Aquí tenemos pequeño movimiento impulsivo, trazamos, OTE, se nos va para abajo. Y así, repito, cada 2x3. Y esto, pues os animo a que vosotros cojáis esto y vayáis a verlo en los gráficos. Fijaros,
Fibonacci siempre de atrás para adelante. Si estamos en tendencia bajista sería de máximo a mínimo para trazar Fibonacci, y si estamos en tendencia alcista de mínimo, ¿vale? Perdón, de mínimo a máximo, pero siempre, ¿vale? De atrás adelante. Entonces, fijaros, aquí tenemos un ejemplo. Aquí el precio no me llega a la zona de OTE ni tan solo a la zona del 50%. Roza la zona del 50% y se nos va para abajo. Pero en este movimiento impulsivo, OTE exacto clavado al milímetro. En este movimiento impulsivo de aquí, OTE clavado al milímetro, ¿vale? Aquí, OTE clavado al milímetro y aquí, OTE clavado, no, OTE no, 50% rozando zona de OTE y nos vamos para abajo. Y en temporalidades menores, estamos en 1 hora, pero me voy a 15 minutos y vamos a analizar todo esto. Misma historia, no cambia el panorama. Mini movimiento impulsivo aquí arriba, pim, pim, 50% y nos vamos. Aquí, mini movimiento impulsivo, ¿vale? Fijaros, pim, pim, OTE. Fijaros cómo viene exactamente esta mecha a la zona de OTE. Y aquí, misma historia, exactamente zona de OTE. Y aquí, después de que tengamos el shock, lo mismo, cojo Fibonacci, me vengo aquí, pam, pam, OTE y seguimos. Pero repito, no siempre va a ocurrir, ¿vale? Por ejemplo, si aquí esperáis un retroceso, pues nunca se acaba dando este retroceso y el precio sigue bajando, ¿vale? Y hay veces que lógicamente vais a tener retrocesos mayores a OTE, ¿vale? No ocurre nada, como por ejemplo aquí, fijaros, aquí tenemos un retroceso mucho mayor a lo que es un OTE. Entonces, chicos, no me enrollo más porque ya habéis visto un montón de ejemplos, simplemente os toca a vosotros coger el Fibonacci, ponéis esta configuración, ¿vale? Es muy sencillo, ¿vale? Vamos a poner la configuración predeterminada. Muy sencillo, vais a los ajustes, repito, es muy rápido, quitamos línea de tendencia, quitamos el fondo, quitamos los precios, niveles si los queréis dejar perfecto, quitáis todo esto que no sirve absolutamente de nada, ¿vale? Y necesitáis 2, el 0 y el 1, el 50% y 2 más, ¿vale? Negro, negro, el 0 ya lo tenemos, ponemos el 1. ¿El siguiente cuál es? 0.5. En rojo o en el color que más os plazca. Aquí 0.618 en el color que más os plazca. Lo ponéis en azul, ¿vale? Y aquí 0.786 y lo ponemos en azul o en el color que más os plazca. Si queréis tener los numeritos, los ponéis. Si no queréis tenerlos, los podemos poner en la izquierda, en el centro, en la derecha, lo que vosotros queráis, ¿vale? Pero si queréis quitarlo, lo quitáis y ya está, y guardáis la plantilla. Entonces, chicos, en la clase anterior os he enseñado que el RSI no sirve de mucho y que es mucho mejor buscar divergencias fundamentadas con una lógica y un sentido detrás, que son las divergencias institucionales, y aquí pues os he enseñado a utilizar correctamente Fibonacci, que tenéis que dejar de utilizarlo como una herramienta para buscar soportes o resistencias mágicos en el medio de la nada y tenéis que empezar a utilizarlo como una herramienta para buscar retrocesos óptimos o como mínimo significativos. Fijaros que los valores de Fibonacci 0.618, 0.786, ¿vale? Lo hemos puesto en números, pero vendría a ser lo mismo en porcentajes. El 0.5 es el 50%, el 0.618 es 61,8 y el 786, el 0.786 es 78,6% de retroceso, ¿vale? Entonces es una herramienta para medir el porcentaje de un retroceso y saber si un porcentaje es significativo o óptimo. Significativo como mínimo que llega al 50%, zona óptima de entrada sería la zona de OTE, que es entre el 61,8% y el 78,6% del retroceso. Dicho esto, dejamos esta clase aquí y seguimos.